Muy bien, continuamos en vivo y en directo hasta las 9 de la mañana y ahora estoy con un invitado especial en el piso. Él es José Álvarez, es ingeniero agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria, ¿verdad? Empresario agropecuario también, y vamos a hablar de mercados básicamente, pero no solo en Argentina, sino ya con una proyección internacional. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, justo en un día donde ayer hubo anuncios muy importantes para el gobierno argentino y el de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, el comercio hay que celebrarlo, ¿no es cierto? La apertura de mercados. La apertura de mercados, y además sabemos que todos los países que salieron alguna vez del tercer mundo para pasar al primero lo hicieron produciendo más y comerciando más, sobre todo, ¿no es cierto? Es decir, la concepción de que se puede vivir con lo nuestro, bueno, eso obviamente es una idea perimida, sobre todo en un país que tiene la capacidad para producir alimentos para tanta gente y fronteras adentro tiene tan poca gente, ¿no es cierto? Argentina, aún hoy, digamos, con las condiciones que persisten desde hace unas décadas de distorsión del comercio exterior, tiene capacidad para producir alimentos para 10 veces su población. Y una proyección para hacerlo para 25 veces su población, con lo cual todo mercado que se abra, obviamente, que es en el buen sentido, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes y sobre todo los beneficios que va a tener para Argentina este acuerdo con Trump? Bueno, primeramente lo que surge a primera vista es una mayor participación en el comercio de carnes, ¿no? Estados Unidos es el principal productor de carnes del mundo, pero también es el principal consumidor y también es un gran importador, ¿no es cierto? Con lo cual, por más que ellos producen mucho, necesitan importar, y de hecho, como todos los países, digamos, donde reina el libre comercio, tanto importan como exportan, es decir, importan de ciertos países los cortes que precisan, porque obviamente eso lo define el consumo, y de hecho importan mucho de Canadá, México y Brasil, muy poquito de la Argentina, y ellos a su vez exportan sobre todo a países del sudeste asiático, Japón, uno de ellos, ¿no? Con lo cual, Argentina en realidad tiene que tener un modelo similar. El problema entre comillas, digamos, es que la Argentina extrae poca carne por cada madre que tiene. Es decir, fíjense que Estados Unidos tiene menos de la mitad del rodeo de Brasil. Bueno, ahora tiene menos, ¿no? Porque de hecho el otro día anunciaban que estaban en el punto más bajo de stock ganadero, ¿no? Pero tiene 85 millones de animales en total, contra más de 230 millones de Brasil, y sin embargo produce más carne, produce 20% más de carne que Brasil. Argentina debería ir hacia eso, es decir, tener un rodeo, si puede, creciente, pero sobre todo una tasa de extracción de carne o producción de carne anual por madre muy superior a la que tiene hoy, ¿no es cierto? Ahí está el punto. Nosotros tenemos 800.000 vientres menos con relación al 2024 y los analistas ayer coincidían en el Congreso Ganadero que se hizo de Rosgana en Rosario, que el año que viene inclusive vamos a tener menos. Esto es un problema. Nosotros no nos podemos recuperar la falta del stock que supimos tener en algún momento, con precios históricos que está teniendo la ganadería en este momento, pero esta ambigüedad, ¿no?, que tenemos como país. Precios históricos, no podemos recuperarnos con el stock. El mundo que demanda cada vez más alimentos, ya tenemos un buen mercado como es China. Ahora Estados Unidos, ¿estamos preparados para abastecer tanto? ¿Qué va a pasar con el mercado interno? Bueno, por supuesto que está preparado la Argentina de sobra. Hay que entender que tanto, digamos, en el ciclo ganadero o incluso en el ciclo político, las acciones que uno toma hoy tienen repercusiones recién dentro de varios años. Es decir, cuando se realizó el control de precios y el cierre de exportaciones, eso impactó en todos los años subsiguientes en el stock. Es decir, no tuvo consecuencias en el primer año de tomar esas medidas, sino que el perjuicio se extendió durante una década. Y lograr ese punto de inflexión y el crecimiento posterior, cuando hay incentivos para hacerlo, también lleva muchos años, ¿no es cierto? No es una cuestión. Lo que pasa es que, bueno, pasa como con la política, ¿no es cierto? Hay acciones que toman muchos gobiernos que tienen repercusiones en los gobiernos también que lo suceden, ¿no es cierto? Es decir, cuando, por ejemplo, se cambiaron los vencimientos de deuda o de obligaciones de los bonos del Estado, no lo hicieron para el año siguiente, no lo hicieron para varios años. De hecho, es lo que estamos pagando hoy, ¿no es cierto? Es decir, esos compromisos que tiene el Estado hoy y que requiere un ajuste grande, no es solamente para controlar la inflación, que también fue producto de la emisión,
sino que la mayoría de los vencimientos de obligaciones del Estado, si no quiere defaultear, justamente caen entre el 24 y el 32. Claro. Con lo cual hay que ver siempre la película y no la foto, ¿no? Todo lo que se haga hoy por mejorar el stock y la tasa de extracción, la tasa de extracción va a mejorar justamente con el precio. Y el incentivo también va a mejorar a retener vientres con el precio. Pero no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en unos cuantos años. Por eso es necesario que las condiciones persistan, ¿no es cierto? Y para eso no tiene que haber control de precios, digamos. Exacto. Está bastante incentivado el productor en ese sentido por los precios, ya que está teniendo, pero bueno, también tiene que bajar los costos de producción. El tema impositivo no es bueno, es que justamente hay productores y hay producciones que durante años se han cobijado en el Estado reclamando control de precios de los insumos. Básicamente los granos, que son justamente la fuente para la producción tanto de carne, de leche, de huevos, de lo que fuera. Y eso justamente es plegarse a la estafa en vez de combatirla, digamos. Es bastante más fácil ponerse bajo del ala del Estado y perjudicar a otro eslabón de la cadena y rapiñarle recursos, que entre todos los eslabones ir a reclamar al Estado lo que corresponde, que es justamente la libertad económica, ¿no es cierto? Eso, digamos, está probado, ya llevamos más de un siglo de evidencias de que justamente los países que salen de la pobreza lo hacen produciendo más y bajando impuestos, porque en definitiva después recaudan más, porque el crecimiento, digamos, de la actividad económica sobra para sostener y financiar los estados, cuando los estados a su vez gastan lo que corresponde, ¿no es cierto? Argentina también tiene un concepto, y eso es válido a los tres niveles, digamos, ¿no? Del Estado, es decir, al nacional, al provincial y al municipal, de recaudar todo lo que se puede y después vemos en qué justificamos lo que recaudamos. Bueno, en realidad el Estado lo que debe decir es: yo tengo que hacer esto, esto y esto, y cuesta tanto, y veo cómo lo financio con impuestos de la manera que no resienta el crecimiento y la capitalización de las empresas. Bueno, eso no se ha hecho prácticamente nunca en Argentina, ¿no es cierto? Y esta en materia de ganadería, ¿verdad? ¿Y cómo estamos con la agricultura? Bueno, por un lado tenemos esta cuestión climatológica que está afectando, ya se habla de cerca de 5 millones de hectáreas perdidas, estamos en plena siembra de la cosecha, de la gruesa, perdón, y la fina que se está a punto de cosechar ya en un mes, que realmente mucho de eso está perdido. ¿Qué va a pasar con los granos para el próximo año? También una manera de son alimentos, ¿verdad? Por supuesto, son la base en realidad alimentaria de la humanidad. La gente se olvida que en realidad el maíz se transforma después en toda la carne, leche y huevos y etcétera que termina consumiendo el mundo entero, ¿no? Bueno, en los años de excesos hídricos como en realidad, por más que suene crudo decirlo, es mayor el beneficio que trae al país que el perjuicio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en las zonas justamente donde no hay infraestructura, sobre todo de drenaje, obviamente que es de quebranto, pero en general Argentina tiene más zonas donde falta la humedad que zonas donde sobra, con lo cual cuando el año es húmedo, y sobre todo cuando lo comparamos con los últimos 4/5, la producción va a crecer. Va a crecer porque de hecho la fina empezó tímidamente, digamos, en algunas latitudes, ¿no?, menores, como en el Chaco o incluso el norte de Santa Fe, y ya está empezando en Córdoba también, y los rendimientos son en algunos casos del doble que el promedio, ¿no es cierto? Y eso, si bien en superficie no es tan importante como la que aporta sobre todo la provincia de Buenos Aires, pero también sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, sí da que pensar que en realidad la producción va a ser mayor. De hecho, están estimando algunos, empezaron con 22, otros siguieron con 23, hoy hay estimaciones hasta 25 millones de toneladas de trigo para esta campaña en Argentina, a pesar de las hectáreas que se perdieron y que obviamente hubieran aportado también. Justamente ese es el punto, y algo que ayer me llamó mucho la atención, lo que vos me estás diciendo, es lo que me dijeron ayer los distintos analistas que estuve entrevistando en el Rosgan, me decían eso: a pesar de algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que son las que están inundadas, ya se habla de un año de cosecha récord. Sí, bueno, porque hay quien ha dicho alguna vez que la sequía es como el comunismo y la inundación como el capitalismo. Algunos pierden, algunos ganan, y la sequía pierden todo, ¿no es cierto? Y es lo que va a pasar. Para tomar dimensión, digamos, la producción de este año, que ojalá sea sostenible y se repita todos los años, ¿no? El consumo de pan o de harina, en realidad en general, porque ahí entran pastas y entran otro tipo de transformaciones del trigo,
de toda América Latina, es decir, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, es decir, desde México hasta Tierra del Fuego, equivale a lo que va a producir la Argentina en estos 6 meses, en esta campaña. Es decir, toda Latinoamérica se podría alimentar o podría suplir, digamos, su consumo de harinas o de trigo con lo que va a producir la Argentina este año, que de hecho va a significar un salto del 40% con respecto al año pasado, ¿no? Ahora, eso obviamente tiene un componente climático más que nada. También hay cierta mejora en el intercambio entre insumo y producto, ¿no es cierto? Es decir, si bien persisten las retenciones, y eso obviamente todo el mundo quiere que se eliminen y lo antes posible, lo cierto es que la Argentina hoy está cobrando precios internacionales tanto en la práctica de trigo como de maíz. Y en el caso del maíz, sobre todo porque, como decía el otro día Enrique Erice, es la primera vez en la historia en la cual la mitad de la producción de maíz de la Argentina se está consumiendo en la Argentina, ¿no es cierto? Antes dependía más del precio del commodity y hoy hay una presión también para justamente convertirlo en proteína animal, y eso es lo que hace que, a pesar, digamos, de que todavía persiste esa distorsión del comercio exterior, Argentina tenga hoy un precio superior al de Chicago en maíz, ¿no es cierto? Y muy similar en trigo, obviamente inferior en soja, porque es además el cultivo que mayor presión tiene fiscal con los derechos de exportación, ¿no? Así es, bueno, y la idea hoy de llevar a los animales más pesados, ¿verdad? Sacarlos más pesados, meterle más kilos, por eso debería. También. Por eso también es importante el tema del acuerdo con otros países. Los otros países consumen animales de mayor tamaño, ¿no es cierto? Y de hecho, eso es algo que caracteriza a la Argentina. Es decir, ¿por qué la Argentina no tiene whisky de 16 años o jamón de 36 meses? Bueno, justamente porque es todo cortoplacismo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza un proyecto y después cambian los gobiernos y dentro de los gobiernos cambian todos los meses las reglas de juego, nadie apuesta. No se puede hacer No se puede hacer cosas de valor. Claro. No se puede hacer productos de valor porque justamente uno no sabe qué es lo que va a terminar cobrando cuando empieza un proyecto. Por eso es que lo importante es que persistan, digamos, las condiciones que favorecen la producción, ¿no? Bueno, pero es un año bueno, tanto para la ganadería es un año bueno, ¿no? La gruesa, bueno, está atrasada, por supuesto, en la implantación. No todas las zonas, por supuesto, tienen esa capacidad de retención hídrica que tiene, digamos, lo que es el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, pero sí es cierto que esas zonas, empezando el ciclo con el perfil cargado, completo, eso tiene una altísima correlación en los suelos profundos con el rendimiento. Es decir, que hoy se esté sembrando, y se haya sembrado el maíz, el temprano, ¿no es cierto? Y se esté sembrando la soja y se esté empezando a sembrar el maíz tardío con el perfil lleno, eso, si bien no hay que cantar victoria, sí da gran parte del resultado, te diría casi en la bolsa, ¿no? Metido por justamente la condición que tiene. Estos años últimos, la verdad que la realidad era distinta y de hecho dependían más los cultivos de lo que iba a llover durante el ciclo, ¿no? Y este año, bueno, a diferencia de lo que pasó otros años, se arranca bien. O por eso es tan importante el tema, y seguir insistiendo con el tema de infraestructura, ¿no? Porque justamente cuando se da un año bueno... Así es, lo que hablamos recién de camino rural. Lo que hablábamos recién, que en realidad el camino rural va de la mano del drenaje. Es imposible tener un camino rural en condiciones cuando primero no hay drenaje. ¿Por qué? Porque justamente el agua va a tender a escurrir por los caminos en vez de justamente los canales. Las obras tan importantes que hay que hacer en época de sequía y cuando hace falta, y por ejemplo el salado, en la continuación de la obra del salado, una obra tan importante para los bonaerenses que realmente está parada ese tramo, hay que continuarlo, es una gran obra, se sabe, pero hay que continuarla, es la única manera. El salado escurre la mayor parte del territorio bonaerense, lo único que queda excluido es justamente al sur de los dos complejos serranos, y algo del norte, digamos, de la provincia que va al Paraná o al río Luján. El resto de la provincia drena toda por el salado y es uno de los lugares más planos del mundo. Cuando uno lo compara con otros lugares, hay lugares sí, así de planos, de superficies por ahí menores, ¿no es cierto? Pero sí debería tener un programa que otros países lo arrancaron hace más de un siglo, como Estados Unidos en la cuenca del Mississippi. Y de hecho está todo drenado, ¿no es cierto? Yo siempre recuerdo que
El Mississippi es un río, bueno, obviamente mucho más importante que el Salado, drena 3.200.000 kilómetros cuadrados, que es lo mismo que decir toda la Argentina y Uruguay drenada por un solo río y en una sola desembocadura. Y se puede hacer. Lo que pasa que, bueno, lleva años también, ¿no es cierto? Y, como dijimos recién, no es algo que vaya a ver los frutos un gobierno en el periodo en el que va a estar en el poder. Con lo cual, hay que exigir que en algún momento se arranque y los otros continúen con ese tipo de obras. Y tampoco es cierto que no se puedan resolver conflictos entre el noreste de La Pampa, el sudeste de Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires, porque de hecho, como en el ejemplo citado recién, hay cerca de 30 estados, digamos, drenados por el mismo río. Y prima, digamos, la lógica, es decir, hay información de sobra en los institutos de hidráulica de por dónde tiene que pasar el agua y dónde se debe facilitar justamente el canal, y eso se debe hacer y dejar justamente de dejar librado a la anarquía, digamos, el drenaje de los particulares, porque de hecho también es entendible que lo hagan, porque justamente cuando el Estado se ausenta, es lo mismo que andar a los tiros en la calle. Justamente la gente se arregla de maneras que no corresponden, ¿no? José, bueno, un placer. Bueno, igualmente. Lamentablemente se me termina el programa, pero me encantaría tenerte en ningún otro momento. Cuando quieras, cómo no. Muchísimas gracias. Por estar, No, a vos. Bueno.